¿Me escuchan? No sé si me están escuchando o no me Te están escuchando. escuchamos perfectamente. Ya, chévere. No sé si es que está Ena como panelista aquí presente. No, Entiendo que está ya Dinamán y está Olivia. João, o intérprete é do. Si puede, Ena, levantar la mano para tratarle de ingresar, por favor. Bueno, compas, empecemos. Entonces, mientras se conecta Ena, tal vez como panelista, podemos ir avanzando. Muchísimas gracias a todas y todos por haberse conectado, ¿no es cierto? Ahora, un poquito el webinar que vamos a tratar el día de hoy es el primer webinar de la Casa uno de Territorios Libres de Extractivismo. El, para darles la bienvenida a todas y todos y un poco para darles la bienvenida, ¿no es cierto?, al doceavo FOSPA, al treceavo FOSPA que va a ser realizado en el Puyo, el doceavo, perdón, el cual será realizado en el mes de agosto. Entonces, para que todos y todas estemos invitados, un poco la intencionalidad, ¿no es cierto?, de estos webinars es poder ir conversando para ir caminando hacia el desarrollo y los objetivos, ¿no es cierto?, que vamos a tener en el doceavo POSPA. El interés de este webinar es un poquito introductorio, ¿no es cierto?, para darnos la bienvenida a todas y todos, desde una intencionalidad de entender cuál ha sido el proceso FOSPA, cómo hemos llegado hasta el momento en el que estamos, especialmente en la Casa uno, ¿no es cierto?, en la Casa de Territorios Libres de Extractivismo. La intencionalidad de este webinar es, primero, vamos a tener tres momentos específicos. El primer momento es un poco de antecedentes, el cual Pablo Solón y Joao Pedro, ¿no es cierto?, que nos acompañan el día de hoy, nos van a ir explicando el cómo llegamos hasta este punto, en donde nos van a ayudar con una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que fue tanto el onceavo FOSPA en Rurrenabaque, específicamente desde las casas de libre de extractivismos, ¿no es cierto?, de las casas de las casas de territorios. Y también Joao Pedro nos va a explicar sobre cómo ha sido el proceso de Santa Marta, el proceso de las COPs, ¿no es cierto? Y cuáles han sido ya las conversaciones con las que hemos llegado a esta casa. Un poco la intencionalidad del doceavo FOSPA es acoger todos el camino, ¿no es cierto?, que ya se ha recorrido en varios países, para que después podamos construir un contexto de lo que está pasando actualmente en la región. Para esto nos ayuda el compañero Dinamam, ¿no es cierto?, de Brasil, que está conectado y entendemos que se conectará más adelante también Emma de la nacionalidad Guaraní y Olivia de Pueblo de Perú, ¿no es cierto? También estaba conectado hace un momento, pero esperamos que se vuelva a conectar. Por último, vamos a tener un espacio de preguntas para que esto se vuelva un poco más de conversación, debate, en el cual podamos compartir, ¿no es cierto?, que cuáles son los diferentes contextos de la región de igual manera, cuáles son las iniciativas que ya han tenido éxitos en algunos espacios y en algunos países, y al mismo tiempo cuáles son las problemáticas que tenemos alrededor de los territorios libres de extractivismo. Para finalizar, con una explicación breve de lo que serían las metodologías del doceavo FOSPA, cuáles son los siguientes pasos, cómo nos reuniríamos, cómo continuaríamos estos debates para finalmente llegar en agosto a Puyo y poder mantener las discusiones adecuadas. Sin más, ¿no es cierto? Les doy la palabra, Pablo y Joao, muchísimas gracias para empezar. Bueno, no sé cómo hacemos. Sigo yo, Pablo, complementa. adelante yo, Pedro. Ok. Que estaba muteado. Bueno, compa, estamos, como todos saben, ¿no? Es público, el Foro Social Panamazónico no es un encuentro, ¿no? No es un evento, es un proceso.
Y el proceso del FOSPA existe hace más de 20 años, cuando surgió en la ciudad de Belén en el año de 2001. Bueno, el último momento en que estuvimos presencialmente juntos, todos, eh, fue en la ciudad de Rurrenabaque, en la Amazonía boliviana, en el año de 2024, ¿no? Y tenemos el mandato de Rurrenabaque, ¿no? Que es un documento que yo incluso estoy buscando para ver cómo que puedo compartirlo. No veo no, un chat para compartirlo. Creo que puedo, no sé. Pero se pone en el Google, mandato de Rurrenabaque, pueden tenerlo, pueden encontrarlo en el website del Foro Social Panamazónico, de la Asamblea Mundial por la Amazonía e incluso de la REPAN, fue lo que encontré ahora en Google. Bien, eh, es un mandato que habla de múltiples temas, ¿no? Porque tuvimos una casa de pueblos indígenas, de poblaciones amazónicas, de madre tierra, de extractivismos y alternativas, y una otra de resistencia de las mujeres, ¿no? En que rurales se llamaban de ejes de trabajo, no de casas, pero lo mismo, ¿no? Así lo dividimos, compartimentalizamos las cosas en Rurrenabaque. Relacionada a esta casa de CEFOSPA, que es la Casa de Territorios Libres, que tenemos un grupo de trabajo de territorios libres de fósiles, libres de minería y de territorios con los derechos de la naturaleza garantizados. Y en esa dirección, el mandato de Ruren propone algunas cosas que son muy importantes que tomemos en cuenta para seguir trabajando, eh, para seguir profundizando, para tornarles un plan de acción, porque ya tenemos, como se puede mirar en el mandato de Ruren, ya tenemos muchos directrices, ¿no? De cómo seguir, de qué creemos que es importante, qué tener en cuenta para desarrollar esos planes. Y hay tres cosas, una para cada tema, que me gustaría de subrayar, ¿no? Lo primero es que en términos de derechos de la naturaleza, el mandato de Lorena Baque propone una declaración de derechos de la Amazonía, que tienen incluso acciones inmediatas y acciones que ya están en curso y otras acciones que deben ser tomadas para que se reconozca los derechos de la Amazonía. Y, y por eso, por ejemplo, llevamos en ese mismo año. Tuvimos un evento cuando estábamos en Cali para la COP de Biodiversidad, el reconocimiento de los derechos de la Amazonía con el gobierno de Colombia. También tuvimos un otro momento, varios otros momentos sobre los derechos de la Amazonía en la COP 30 igual, ¿no? Entonces, ya sigue esta ruta. Lo mismo, por ejemplo, para la minería. Salió de Lorena-Baque la coordinación para que, por ejemplo, los municipios de Palos Blancos y Alto Beni en Bolivia ya se reconociesen como territorios libres de minería. Se sacó una declaración que sirve de base a la idea de territorio libre de minería, de manera que dos territorios bolivianos ya empezaron ese proceso y ganaron eh, acciones judiciales para garantizarse como territorios libres de minería. Y lo mismo para los de fósiles, ¿no? Me gustaría de eso que lo acompañe mejor, porque estuvo en el grupo de trabajo de transición energética. En la declaración de Rurrenabaque hablamos de manera muy clara y muy contundente que una transición energética que se miraba desde el norte global no nos serviría. Que una transición energética que generase nuevas zonas de sacrificio por minerales críticos y raros no nos serviría. Que toda y cualquier posibilidad de transición energética debería más allá de solo hablar de una transición de matrices, hablar de una transición de sistema, que hay que cambiar el modelo vigente del capitalismo para que se pueda tener una transición energética. Y que por eso entonces cualquiera que sea la transición energética debe pasar entonces por la mirada y por elaboración de los pueblos del sur global. Y que en esa manera los pueblos panamazónicos deberían estar conectados con los pueblos andinos, costero marinos y de otros ecosistemas
para que pudieran planear, basada en su experiencia, en su vivencia, en sus cosmovisiones, un otro modelo de transición energética. Y que aún más se debería garantizar incluso que el derecho a la energía fuera un derecho universal, porque aunque se hablase de transición energética, aunque se garantizase que se avanzase las zonas de sacrificio de minería para esa transición, muchos territorios amazónicos, panamazónicos, seguían sin tener acceso a la energía. Entonces, por ejemplo, visitamos en Rurrenabaque una comunidad que no tendría energía. Y por eso entonces también deberíamos trabajar para garantizar la energía como un derecho universal. Y que no deberíamos no solo hablar de no tener nuevas zonas de explotación, de exploración de combustibles fósiles en nuestros territorios. Más allá de eso, deberíamos garantizar el cierre, el desmantelamiento y la reparación de, de los territorios ya impactados por esa exploración. Entonces, eso estuvo muy claro y lo que fue lo que se propuso y se sugirió en Rurrenabaque en términos de los territorios libres de combustibles fósiles, ¿no? Y más allá de eso, y importante para ese proceso que estamos, eh, en Rurrenabaque se salió también un documento llamado Un llamamiento a un nuevo acuerdo por la vida. Pues comprendemos en Ruren que todos juntos y juntas, que los espacios multilaterales formales que conocimos, la COP, por ejemplo, ya no lograron tener los éxitos que deberían tener para que pudiéramos hacer frente a la crisis climática, a los retos que nos impone la crisis ecológica, las guerras, la crisis global que no estaba como está hoy, que ya está muy más grave. Entonces deberíamos pensar y hacer un llamamiento de un nuevo acuerdo por la vida. Y se trabajó la idea de internacionalismo de los pueblos, algunos de nosotros estuvimos reunidos en G20 sobre eso, la cumbre de los pueblos de la COP30 incluso trató de hablar de un internacionalismo de los pueblos, un internacionalismo de los bosques, y eso todo se avanzó. Y también avanzó la idea de territorios libres, que más bien se tiene que planear una transición energética junto a los gobiernos a un nivel de multilateralismo a internacional. Esa construcción empieza en los territorios y esos territorios entonces deberían trabajar con la idea de que fueran territorios libres. Y eso fue muy importante porque cuando empezamos a coordinar de manera con más detalle ese 12º FOSPA que va a pasar en Puyo en agosto, estuvimos el Comité Internacional de FOSPA y muchas lideranzas que están en ese webinario, como está Olivia Visa, como estuvo la ENI, nuestros anfitriones, las 7 nacionalidades de Pastaza, y se que habló que, bueno, necesitamos garantizar entonces esos territorios libres. Y ya tenemos lo que se acordó en el mandato de Lorena Bach, que más allá de una declaración son mandatos, son cosas que se tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué queremos con ese 12º FOSPA? Y a mí me parece cuál es nuestra tarea en esta casa. Y eso fue los acuerdos que hicimos con las nacionalidades de los pueblos indígenas de la provincia de Pastaza, los indígenas de Perú, de Brasil, los quilombolas, pescadores, la gente que ahí estaba, no, junto a la reunión del Comité Internacional, que ese FOSPA tendría que aprobar y que lanzar 3 planes de acción en la Casa de Territorios Libres. Bueno, hay otras casas, estoy hablando de esta en que estamos en ese webinario. Deberíamos entonces tener un plan de acción para territorios libres de combustibles fósiles, territorios libres de minería y territorios libres con los derechos de la naturaleza garantizados. Y eso significa, ahí hablamos muchísimo de que eso significa que necesitamos entonces tener cuáles son nuestros retos, qué acciones tenemos que hacer para garantizar ese territorio libre, quiénes son los responsables, cuáles son las estrategias, Eh, en qué tiempo vamos a hacerlo, cuáles son nuestros desafíos en corto, medio y largo plazo, quién hace, lo que hace. Es un gran trabajo.
que nos vamos a lograr hacerlo, y eso hablamos de manera muy clara también en Puyo, eso nos vamos a lograr hacerlo en dos encuentros presenciales, cuando estemos en Puyo en el 18, 19 y 20 de agosto. Eso es todo lo que tenemos que hacer desde esa reunión que pasó en febrero hasta que estemos juntos presencialmente en Puyo. Y esa fue nuestra promesa, nuestro acuerdo entre organizaciones, lideranzas territoriales, pueblos, activistas, investigadores y todo. Y justo por eso, ya me encamino al final, para el grupo de trabajo por territorio libre de combustibles fósiles, coordinamos la conferencia por territorio libre de combustibles fósiles mientras pasaba la cumbre de países por territorio libre de fósiles en Santa Marta, que fue una cumbre, una conferencia de 2 días con más de 500 personas involucradas en su proceso, en que hablaron representantes de las coordinaciones de pueblos indígenas de varios países. De mi país tuvo el honor de tener Lueni Caripuna representando la COIA, pero tuvimos la Olivia Visa hablando desde la Nación Chabra de Perú. Tuvimos una ronda de prensa de las 7 nacionalidades de los pueblos indígenas de la provincia de Pastaza. Y entonces hicimos ese proceso de la Conferencia por Territorio Libre, y les pido que muy rápidamente pueda compartir lo que tenemos, ¿no? Porque les prometí que iba a hacerlo, pero hasta ese momento no lo había hecho. Eh, Acá está. Es una sistematización muy chiquita porque todo el documento tiene más de 40 páginas, ¿no? Es que tuvimos 150 organizaciones inscritas, 300 participantes presenciales, y considerando los webinarios previos, tuvimos 500 personas involucradas en ese proceso. Tuvimos organizaciones de base, comunidades de gobierno territoriales, pueblos indígenas, colectivos y organizaciones no gubernamentales, investigadores. Y hicimos esta conferencia basado en una metodología de que distribuimos los territorios en 3 contextos: territorios bajo amenaza, territorios en contexto de explotación, procesamiento, transporte y afectados por derrames y accidentes, y territorios en contexto de cierre, desmantelamiento y reparación, que son un contexto muy importante para nuestros compañeros y compañeros de Ecuador, principalmente, pero en otros espacios de acá. Y en esa sistematización logramos tener diagnósticos, afectaciones y estrategias de resistencias por contexto territorial y aquellas que se comparten en todos los contextos, ¿no? Y además de eso, también tuvimos 3 paneles que discutieron cuestiones de diagnóstico coyunturales, de escenarios muy importantes. Uno fue hablar de qué son los territorios libres de combustibles fósiles en este contexto de guerra, de que se cierra el estrecho de Hormuz, de crisis del multilateralismo, ¿no? El segundo fue un panel general entre todos de cuáles son los riesgos y intercambio de experiencias de afectaciones por combustibles fósiles en esos 3 contextos de territorio, ¿no? De territorio bajo amenaza, de territorio en explotación, y territorios de cierre, desmantelamiento y reparación. Y por último, como que esa explotación fósil y esa Amazonía como una nueva frontera de explotación de combustibles fósiles, como que eso se relaciona con la transición energética y recordarse el extractivismo minero. Eh, y ahí, entonces, por eso hicimos un diagnóstico de afectaciones comunes a los 3 contextos, que la distribuimos en grupos, ¿no? Y pueden mirar rápidamente. Los grupos principales que hicimos son degradación ambiental, afectación del ecosistema, fragmentación del tejido social y pérdida de autonomía, violencia y conflictividad territorial, afectación de las condiciones de vida. También trabajamos afectaciones específicas por contexto, afectaciones más específicas a territorio bajo amenaza, afectaciones más específicas a territorio en explotación, y afectaciones más específicas a territorios de cierre, desmantelamiento y reparación. Y lo mismo para un conjunto de estrategias, ¿no? Comunes a los 3 contextos: estrategias de incidencia política y movilización social, de construcción de alternativas territoriales, de defensa jurídica, litigio estratégico, participación consultiva, autodeterminación, monitoreo y producción de evidencia, y estrategias también específicas.
¿cierto? Y todo eso no fue algo que salió de la cabeza de una o dos personas, por lo contrario, eso es algo que fue fruto del proceso de esos tres webinarios previos que tuvimos, uno para cada contexto, webinario en que todos los panelistas fueron gente involucrada en luchas territoriales y procesos de incidencia desde el territorio para garantizar que sus territorios sean libres de combustibles fósiles, ¿no? Y los panelistas presenciales, ¿no? Tuvimos gente de toda Latinoamérica y de otros continentes juntos para producir toda esta memoria, ¿no? Y entonces, eh, la idea final, lo que propone la Conferencia por Territorio Libre de Combustibles Fósiles, para incluso, que porque la conferencia habló del FOSPA y puso el FOSPA como un próximo paso, un próximo punto de encuentro, es que deberíamos entonces que con esos planes de acción transformar luchas locales y una agenda común, regional y global para la construcción de esos territorios. Porque el avance de la explotación extractivista es sistémico, es coordinado. La resistencia y los territorios también debe ser hecha en solidaridad, en red y de manera coordinada. Por eso todo ese esfuerzo de 2 días en Santa Marta y por eso todo el camino que tenemos que seguir hacia Puyo, ¿no? Y entonces hablamos que ese proceso ahora debería incorporar una articulación permanente, una hoja de ruta común entre ese territorio, transformar esas alianzas y aprendizaje que tuvimos en Santa Marta en procesos permanentes de cooperación. Hablamos de fortalecer las redes regionales, internacionales, y para eso le decimos segundo FOSPA, ¿no? La solidaridad y protección de los defensores, porque muere la gente que lucha contra esa exploración, principalmente pueblos indígenas, comunidades locales, quilombolas, pescadores artesanales, ¿no? Y que ese proceso, ese plan de acción y que en FOPA también podamos crear una agenda de un proceso de incidencia política y construcción de esas alternativas, ¿no? Y que todo eso tenía que ser hecho basado en principios compartidos, como la defensa de la paz, la autodeterminación de los pueblos, el derecho de la naturaleza y el fin del financiamiento del extractivismo y la garantía de reparación integral. Y es obvio que en ese proceso, y ahí cierro, estaba mucha gente y muchas organizaciones con múltiples caminos y propuestas. Por ejemplo, el ON, que ya no está, pero creo que ya no va a hablar, presentó el mapa del camino propuesto por los pueblos indígenas a los gobiernos. La gente del PAN presentó sus proposiciones. Las nacionalidades de la provincia de basadas en Ecuador a presentar su estrategia contra la nueva ronda petrolera. Y eso todo, Bolivia presentó la estrategia de su pueblo, los compañeros de Bolivia presentaron cómo la agroecología les permitió resistir a la minería y ahora les permite intentar resistir a la exploración de gas. Eso todo fue lo que salió de base a ese acúmulo que se produjo en la conferencia y para que sea utilizado para avanzar en la construcción de un plan de acción de combustibles fósiles. Y a mí me parece es que un poco de manera semejante a lo que puede ser, deberíamos hacerlo para lo de minería y para lo de derechos a la naturaleza, que estoy por cierto, de que ya tienen también muchos documentos y cosas producidas en esa dirección. Y por ahí cierro. Gracias. Muchas gracias, Joao, por la exposición. Uno de los puntos importantes, ¿no es cierto?, que cabe recalcar en lo que nos acaba de mencionar Joao, ¿no es cierto?, es que justamente no venimos desde cero. Entonces, la intencionalidad del FOSPA, del 12º FOSPA Puyo, ¿no es cierto?, es precisamente rescatar toda esta información que ya tenemos, rescatar todas estas iniciativas que ya se han iniciado y poderles articular entre los diferentes pueblos que se encuentran en la Panamazonía, que participan de los procesos FOSPA y de esta manera poder llegar, ¿no es cierto?, a tener planes concretos. Dicho esto, doy la palabra a Dinamantu Shah, quien de Brasil, ¿no es cierto?, nos ha pedido bueno, que le demos la palabra considerando por su agenda mismo, y también nos va a compartir un poco cuál es el contexto Brasil, cuál es el contexto de la religión de la región, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de territorios libres extractivistas. Muchas gracias, Dinaman, qué gusto. Olá a todos e a todas, vou falar em português.
no hablo español. Até hablo un poquito, pero que no mucho. Entonces, voy a hablar en portugués para nosotros aquí. Creio que possa compreender nossa Sí, de una português. vez. Vou falar despacito, sim? Primeiramente, agradecer a todos por esse momento de diálogo, por uma pauta tão importante, um diálogo tão importante para os povos indígenas, não só do Brasil, mas acredito a nível global. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou Dina Mantuxá, faço parte da coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a maior organização indígena do Brasil, né, representando aqui 7 organizações macro-regionais, somando mais de 1,5 milhão de indígenas em todo o território nacional. Mas partindo de um ponto inicial, eu acho importante reforçar com vocês aqui as iniciativas que a PIB, com os seus parceiros, tem elaborado, tem trabalhado, tem feito incidência em torno do tema. E aí eu destaco para 2 relatórios, 2 estudos e 2 articulações a qual a PIB, junto com seus parceiros, tem mobilizado e tem construído em torno do tema. Né? O primeiro relatório que eu destaco aqui para nós, que foi publicado no acampamento Terra Livre, os 2 foram publicados, o mapa do caminho, né, dos povos indígenas livre de, enfim, combustíveis fósseis, e um outro que foi um estudo técnico, né, junto com a Cosmopolítica, né, que nós fizemos uma publicação, né, chamada Desmascarando o Lobby Mineral em Terras Indígenas Brasileiras, em parceria, como eu disse, com a Cosmopolítica, e na pessoa da Gabi Sarmento, que está aqui conosco, né, que trouxe pontos, principalmente, investigando os 3 poderes brasileiros e o envolvimento com os setores mineral, né, e que tem interesse em abrir os territórios indígenas para exploração. E agora eu acho que é importante, nessa questão geopolítica, onde está tendo uma discussão em torno de minerais críticos, né, agora nós estamos buscando também trazer e buscar conhecer outras experiências e outros territórios, né, na América Latina, para que possamos avançar nessa agenda aqui a nível nacional. Então, a PIB está construindo o nosso levantamento do envolvimento dos 3 poderes, e aqui eu até destaco que recentemente eu estive em Bonn, no Substar 64, onde o representante brasileiro, Marco Túlio, né, colocou na centralidade de uma discussão na qual nós estávamos discutindo mineração em terras indígenas, mineração, né, no Brasil, e ele apontou que a transição justa passava por exploração de minerais críticos. E aí nós vimos na fala dele, ele deixou muito claro, né, o posicionamento do Brasil, que era favorável à mineração, independente de ser dentro ou fora de terras indígenas. Para alcançar a transição energética, o governo brasileiro estava disposto a explorar as terras indígenas. E para nós fomos pegos de surpresa porque foi um posicionamento institucional e oficial do Brasil dentro do Substa. Então entendemos que, mais uma vez, as terras indígenas vão ser zonas, né, de sacrifício para que haja uma transição energética no subrefúgio, no argumento vazio, que para fazer a transição e para ter uma transição energética precisa explorar minerais críticos, independente de onde esteja, dentro ou fora das terras indígenas. Então, para nós, ficamos bastante perplexos com o posicionamento do representante do Brasil, e medidas nós já estamos tomando para que o governo brasileiro escute. E aí, esses estudos, esse levantamento, estudo técnico, que como estamos construindo com a Cosmo, né, com essa organização, que nós possamos apontar caminhos e também levantar quais são os principais impactos de mineração e exploração de petróleo e gás dentro das terras indígenas, porque um dos argumentos que ele utilizou que a exploração de minerais críticos estratégicos não afeta as terras indígenas, ou se afeta de forma muito irrisória, muito pequena, não terá grandes impactos dentro das terras indígenas, que nós sabemos que é uma inverdade. E, diante disso, nós também elaboramos, né, recomendações do movimento indígena brasileiro para um mapa do caminho global, para além dos combustíveis fósseis. E aqui eu reforço também que essas recomendações do movimento indígena brasileiro, que nós possamos fazer uma grande recomendação a nível global dos povos indígenas, começando com o Brasil,
pegando, né, contribuições de outros povos e de outras comunidades tradicionais aqui da América Latina e Caribe, e aí pensar em algo maior a nível global. E aqui eu destaco, dentro dessa nossa recomendação do movimento indígena brasileiro, pelo menos 6 pontos, né? O fim da expansão exploratória e eliminação gradual dos combustíveis fósseis, e destacamos aqui estabelecer um acordo global vinculante para a eliminação gradual, né, de produção de queima de combustíveis fósseis, alinhando-se à meta de 1,5 graus, garantir o fim imediato de abertura de novos campos de petróleo e gás ou minas de carvão, além daquelas que já estão em produção, e definir um cronograma de descarbonização por país e região, repassando a responsabilidade histórica e a capacidade diferenciada. Então, é um dos pontos que nós destacamos. O segundo ponto é a centralidade dos territórios indígenas e zona de exclusão da exploração de combustíveis fósseis, né, que nós estamos para reconhecer os territórios indígenas e de povos e comunidades tradicionais como área prioritária para a proteção climática e a biodiversidade global. Incluir biomas estratégicos, como a Amazônia, como zona de exclusão total de expansão fóssil, tanto de offshore quanto de offshore, não sei pronunciar esse nome em inglês. Fortalecer instrumentos existentes, como áreas protegidas e reservas marinhas, demarcação de terras indígenas e planejamento territorial como base para a implementação dessas zonas. Manter e fortalecer e criar legislações ambientais que estejam rigorosamente tanto no processo de licenciamento ambiental, como de empreendimentos que possam afetar diretamente as áreas prioritárias para a proteção climática. No trecho 3, né, das recomendações, nós trazemos direito dos povos indígenas como pilar dessa transição, né, que nós não sejamos mais áreas de sacrifício, que, mais uma vez, os povos indígenas vão ser impactados com essa exploração, né, de petróleo e gás. Justiça climática e responsabilidades diferenciadas, no 4. No eixo 5, financiamento e mecanismo econômico para uma transição justa. No eixo 6, acesso a tecnologias e novo modelo de desenvolvimento. E no 7, integração entre clima, biodiversidade e território. E aí eu acho pertinente, pessoal, para reforçar aqui essa discussão, nós estamos vivendo uma crise civilizatória e climática. E essa crise civilizatória e climática, né, que está sendo aquecida novamente por discussão de exploração de petróleo e gás, como também a de minerais críticos estratégicos, mas observe, na centralidade dessa discussão, nós temos um ponto que fomenta toda essa cadeia da destruição, a guerra. Hoje se discute exploração de metais críticos e minerais estratégicos para alimentar uma cadeia de destruição, que é tecnologia, as IA, né, inteligência artificial, e para material bélico. Nós estamos discutindo essa crise global de combustíveis fósseis porque está tendo uma guerra hoje, né, entre os Estados Unidos e o Irã, que tem potencializado ainda mais a discussão de ampliar novas frentes de exploração de petróleo e gás para alimentar essa cadeia e gerar uma independência, vamos dizer assim, ali da região, né, do Irã, do Iraque, enfim, do Reino Unido, da Arábia Saudita, daqueles países que são mundialmente exportadores de petróleo e gás. Mas abre-se uma discussão aonde que eles querem explorar. Quais são as áreas que vão ser novamente essa zona de sacrifício? São os territórios indígenas, são das comunidades tradicionais, das comunidades locais, que vão ser mais uma vez penalizados pelo avanço dessa globalização, pelo avanço dessa exploração predatória e que vai gerar impactos irreversíveis onde o mundo já gira em torno de uma crise climática e ambiental. Então, o que nós estamos buscando é contribuir com o mapa do caminho global que está sendo construído, apesar que nem as NDCs indígenas que foram apresentadas para o Brasil, no caso dos povos indígenas do Brasil, recomendando o Brasil a inclusão das NDCs, foram acatadas. Mas acredito que, de forma unificada, de forma construída e fortalecida entre nós, comunidades locais, povos indígenas e apoiadores, nós consigamos aí lograr êxito para que nossas demandas, para que o nosso mapa do caminho, que hoje está focado em petróleo e gás, né, nesse mecanismo, mas também tomamos conhecimento que o governo brasileiro está construindo o mapa do desmatamento, que é um outro eixo que nós também estamos
nos projetando para fazer contribuições sobre esse mapa do desmatamento zero que está previsto para ser publicado aí na próxima COP. Então, gente, diante disso, reforçamos aqui que os povos indígenas do Brasil, a PIB, tem feito enfrentamento, apesar de todas as ameaças que estão sendo postas pelo Parlamento brasileiro. Possamos dizer aqui, afirmar que o Congresso Nacional tem buscado a flexibilização da legislação indigenista para a exploração de metais críticos e estratégicos dentro das terras indígenas, assim como a libera geral, né, para a exploração de toda ou qualquer atividade econômica. Mas nesse momento é com muito enfoco, né, estão focados na liberação de mineração em terras indígenas e exploração de petróleo e gás também. Então, o cenário ele é desfavorável politicamente, mas eu acho favorável essa discussão em torno da discussão global, né, dessa crise climática que está posta não só para os povos indígenas do Brasil, mas a nível global. Eu acho que é essas minhas contribuições e agradeço desde já. Cambio. Muchísimas gracias, Dinaman, por la exposición. Un poquito es interesante, ¿no es cierto?, rescatar las palabras de Dinaman, especialmente con la solicitud, ¿no es cierto?, que los territorios indígenas sean zonas de exclusión total, la solicitud de que las zonas amazónicas sean zonas de exclusión total, que los ecosistemas sensibles se encuentren en zonas de exclusión total. Y a mí me gustaría, ¿no es cierto?, recalcar un tema importante que se mencionó, ¿no es cierto?, sobre las tierras de sacrificio para la transición energética, que precisamente ese es uno de los puntos claves que que considero que se deben topar en esta casa, es básicamente que no se transforme el discurso de la transición energética, el discurso de cambio climático en un discurso destructor de los territorios de la Amazonía y de los derechos de la naturaleza, sino que más bien debemos caminar hacia una transición con una eliminación gradual de los combustibles fósiles y con la prohibición de apertura de nuevos espacios y con realmente una política y una apuesta hacia la protección de los territorios. Desde esta perspectiva, creo que es importante, ¿no es cierto?, que vayamos tomando todas estas iniciativas que están ya siendo llevadas por los distintos pueblos para poder manejarlo y llevarlo en el FOSPA. Quisiera recordarles, ¿no es cierto?, a los participantes que después de las exposiciones tanto de Dinamán, de N y de Olivia, si es que alcanza a conectarse, vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios y debates. Muchísimas gracias, Dinamán, por tu exposición. Ahora me gustaría dar la palabra a N. Nanquinmo, del pueblo Guaorani del Ecuador. N. Hola, buenos días, compañeros con todos que están ahí, Gustavo, Paolo, Gabriela, Joao y el Dinamo, muchas gracias. Y bueno, déjenme poner un poquito cerrar porque se ve muy opaco, ¿vale? Va. Bueno, ya nada, aunque apagué la luz de todas las cortinas, sigue así. Es lo que Buenos hay. días, compañeros. Sí, muchas gracias por permitir estar en esta reunión. Es muy importante lo que estaba comentando el compañero. Intenté hacer lo posible para entrar a esta reunión que es suma importante. Y gracias al compañero hermano de Brasil. Ahorita ya estoy entendiendo portugués. Ya entendí, pero me hace difícil hablar. Pero bueno, ahí estoy. Como para aportar, creo que uno de los puntos ahora, escuchando lo que mencionó el compañero, eh, o sea, es una triste realidad, ¿no? Porque nosotros, el pueblo orani, somos de recién contacto, unos 60 años, y es súper, súper difícil. Y ahorita estamos luchando
digamos, una tremenda lucha porque aún el contacto fue forzado, como siempre acogiendo la palabra del compañero presidente Juan Bay, es un contacto forzado. Ahorita dentro del territorio estamos viviendo terrible, golpes duros y también hablamos sobre el cambio climático que tenemos a nivel mundial y todo lo que estaba compartiendo nuestro hermano desde Brasil nos hace entender muchas cosas y hay partes que a mí como dice, lamento mucho y me da mucha pena y tristeza de poder hablar de cómo parar los combustibles fósiles en nuestro territorio. En nuestro territorio como organización estamos a una marcha muy fuerte, iniciando desde el 2023 sobre la campaña del Sí al Yasuní. Eso no nos ha costado bastantísimo y escuché una de las partes del compañero y dijo, ¿por qué no nos unimos todos, partiendo, viendo la realidad de los pueblos indígenas desde Brasil? Porque ellos no tienen un territorio legal, primeramente legal, legítimo como para poder defender. Ahorita sigo viendo lo que ellos están empoderando, alzar la voz, reclamando el derecho y el derecho colectivo de los pueblos que se encuentran acá. Vuelta en el Ecuador, nosotros como nacionalidad guaraní tenemos un título de propiedad a nombre del pueblo guaraní, pero esto no nos, ¿cómo diría? No nos abastece, no nos. O sea, tenemos, pero a pesar de todo, el Estado ecuatoriano con el actual presidente es súper dictador, súper abusivo. No hay cómo, y ahorita quiere eliminar los derechos, los 21 derechos colectivos que nosotros hemos llegado sobre la defensa, sobre la lucha en el año 2018. Y esos derechos quiere borrarlo. Y cuando elimina esos derechos, no tenemos cómo enfrentar, cómo hablar de los derechos aunque en la Constitución sí dice, como digamos, es el único instrumento que tenemos sobre las leyes que contiene dentro del Corte Constitucional. Si eso cambia, o sea, nos perdemos todo y decirle cada quien podemos luchar. Y eso es uno de los puntos que estamos haciendo ahora. La lucha es desde el interno. Hay muchas, no solamente ahorita hablar sobre el tema de combustibles fósiles, ahorita estamos hablando sobre minería ilegal. Y ahorita estamos viendo la cruda realidad como una empresa, digamos una empresa X, dentro de las actividades de RUC tiene como viaje de turismo, etcétera, se convierte en una empresa de monocultivo. En el Ecuador le decimos como papachino malanga. Y esta empresa dice que es como para agrícola, pero realmente en la práctica vemos que está haciendo minería. Y eso es como que a mí me duele bastante y yo lo coincido lo que estaba diciendo el compañero desde Brasil, decirle esas cosas ahorita por este tema y no solamente ahorita sobre el tema de esto y ahorita dentro del pueblo guaraní estamos teniendo como la nacionalidad guaraní, estamos teniendo otro choque sobre una empresa fantasma de allá, de otro país de Europa, que quiere adueñarse, que quiere someter, es un caso, mañana tenemos la audiencia, es grave, es grave. Y eso me pongo a pensar, estuve en Brasilia, vi la voz, vi esas cosas, pero nosotros como recién pueblos contacto, nos pueden barrer rápido por simplemente verle la economía, pero sin tomar en cuenta lo que nos ha costado el territorio. Y creo que todo lo que estaba mencionando el compañero es como, ¿por qué no unimos los pueblos y nacionalidades que tienen experiencia de lucha? Juntarlos con los pueblos de acá, la FOFA que nosotros vamos a tener acá en Puyo, sí sería que concientizar un ejemplo claro lo que está pasando, un ejemplo claro y eso nos va a ayudar a fortalecer y en los primeros puntos que estaba compartiendo el compañero, ¿qué paso vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo y el fin de ese FOSPA? Pero si nosotros dentro de los pueblos que estamos aquí, si no estamos unidos, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo terminar? ¿Cuál sería la estrategia de parar los combustibles fósiles y pasar a otro punto? Entonces son cosas que a mí me interesó bastante lo que estaba compartiendo
el compañero de Brasil. Me agradezco mucho porque ya entendí todo lo que él estaba diciendo. Ahorita aquí en el ámbito, en la Amazonía, estamos luchando contra todo, porque el Estado ecuatoriano va contra todo. Aquí no hay excepción que diga es mi territorio. Alguien le decía que desde abajo, desde los combustibles que hay y el territorio, o sea, en general hablo, es del Estado, pero los territorios son de nuestros, de los pueblos y nacionalidades. Eso es como que hoy estaba pensando, gracias Gaby por compartir esa, desde las organizaciones estamos impulsando. Hay líderes que aún todavía no lo entienden. Eso es lo que a mí me da pena. Hablamos cuantas veces tenemos que entender. Tenemos que hacer muchas cosas, pero hay líderes que están doblegando por las empresas. Hay líderes que no están parados y eso es lo que a mí me duele y como le digo ahorita, conjuntamente con el abogado de acá, estamos amenazados por simplemente poner esa denuncia. Y estoy corriendo, o sea, estamos corriendo riesgo por simplemente defender el derecho territorial y el derecho de los colectivos. Entonces, eso quería comentar, compañeros, porque nosotros estamos en pie de la lucha. Nosotros queremos que concientice desde abajo. No podemos hablar desde la mesa escribiendo, sino más bien desde el territorio y las organizaciones estamos ayudando que entiendan y justamente en esos días estamos teniendo un taller entre Guaraní. Está el presidente Juan, el presidente y algunos de los monitores que han trabajado territorialmente. Estamos capacitando entre nosotros y que entendamos y que todos esos voceros vayan, porque uno estamos trabajando por el tema de FOSPA, porque eso es acá en la Amazonía. Y nosotros debemos dar vocería como estamos dando acá el compañero. Y eso es lo que un poco que estoy preparando porque mañana tengo audiencia y es contra nosotros y que ahorita hay muchas cosas que sí, que la vicepresidenta está, le digo, aquí estoy, yo lo dije, yo lo voy a hacer. Y eso es lo que acabo de escuchar el mensaje. Quería comentar un poquito porque sí, siento una pena de la situación que estamos viviendo entre los pueblos y nacionalidades de acá, pero me gustaría coger el punto de acá, lo que dijo el compañero, ya se me fue el nombre, eh, coger como hoja de ruta, construir. Ellos tienen una experiencia muy fuerte vivida, están enfrentando contra el gas, contra el petróleo, contra minería. Es un ejemplo claro y me gustaría que el compañero en ese FOSPA, que venga a compartir en uno de los paneles que nosotros vamos a tener y que abre la conciencia y digamos que abre los ojos que están vendados a algunos de los pueblos nacionalidades que tienen intereses por empresa petrolera, minera y todas esas cosas. Uno de los paneles deben llegar, el compañero que está ahí, quiero que esté ahí, una de las casas que nosotros tenemos, debe compartir eso, porque él está viviendo una realidad. Y no estamos hablando un simple sueño, aquí todo lo que estamos preparando para el FOSPA, lo que estamos hablando de la realidad. Y a mí, créanme, compañeros, yo estoy dolida de todo, a pesar de que nosotros, la nacionalidad guaraní, tenemos título de propiedad, a pesar de todo algunos líderes se están dejando, después de ver la lucha milenaria de nuestros ancestros, de que alguien venga y que diga que, bueno, en la mesa negociamos con documento, eso es un error fatal que yo siento. Entonces, eso quería comentar, porque sí, honestamente estoy dolida la situación que estoy pasando y uno de ustedes deberán venir en esa FOSPA para decir, y si no, vamos a invitar a todos para que, porque primero ve la economía. Muchos hablan de economía de entendemos perfectamente, pero no sabemos si esa economía va a venir o va a acompañar en la defensa de los derechos del territorio o derechos de los colectivos, o viene en contra de esos como para violentar nuestros derechos. Entonces, compañeros, es como que sí, estoy hablando con ustedes, pero estoy al mismo tiempo con muchos nervios. Es un presentimiento de lo que estoy viviendo día a día acá y es una lucha. Cuando no estamos así todos unidos, no vamos a fortalecer. Entonces, un poco de todo el contexto que estoy hablando, está pasando muchas cosas en mi nacionalidad y hay que continuar, vuelvo, insisto, que estamos amenazados.
primero era por el tema de petróleo, segundo era por temas de minería, ahorita es por temas de esas empresas europeas supuestamente, pero me da pena decirle porque, como le decía ahorita, estamos enfrentando y estamos preparando para mañana la audiencia, que los propios pueblos, que los propios mi gentes como que digan que estamos equivocados en tomar decisiones, pero no se dan cuenta. Ahorita lo que estamos preparando para el fósforo, no estamos hablando por de aquí a un año, estamos hablando a futuro. ¿Qué va a pasar nuestros hijos, nuestras generaciones, si hoy no inculcamos, si hoy no direccionamos, si hoy no hacemos entender, si hoy no hacemos concientizar lo que va a pasar? Entonces, eso, compañeros, quería comentar un poco, porque es como que le digo, estoy un poco nerviosa por la situación que estoy viviendo y estoy pensando, cada uno sabe que tenemos familia y si algo pasa, ¿qué pasará a mi familia? ¿Qué pasará a mis padres? ¿Qué pasará a mi... Todos, en sí estoy con una cabeza así como que se le ve, pero gracias por motivar, me gustó muchísimo lo que le dijo el compañero desde Brasil y me motiva mucho porque mañana tengo audiencia a las 9 de la mañana contra la empresa y que esta fosfa no va, nos vale y nos va a dar, como decir, aquí le decimos, nos valió la pena, pero esa pena es para el bien del pueblo, nosotros mismos, creo que ustedes, como de diferentes países, diferentes cooperantes, diferentes hermanos que se encuentran, sentimos el sentir porque estamos poniendo la empatía. Vemos diferentes rostros, diferentes nacionalidades, pero estamos viendo el mismo sentir, el mismo objetivo de cómo luchar y que futuras generaciones no estén encerrados, enjaulados, y eso es lo que yo estoy pensando. Entonces, eso un poquito quería compartir, compañeros, me gustó bastante. Yo acojo en lo que dijo el compañero, me gusta bastante y podemos seguir hablando y seguir construyendo para poder tener ese FOSPA. Ese FOSPA creo que va a ser un impacto muy importante a los pueblos que tenemos acá, los 7 nacionalidades de Pastaza, aunque regionalmente somos 12 nacionalidades amazónicas, pero mayoría estamos aquí centrados en la provincia de Pastaza. Eso nomás quería compartir. Mil gracias, Gaby, por compartir, comentar y a todos los colegas que se encuentran en esa línea. Muchísimas gracias, N, por tus palabras y principalmente quiero expresar mi solidaridad frente a todo el sufrimiento que están llevando las amenazas que tiene el pueblo guaraní y el acompañamiento y la fuerza que te enviamos desde las diferentes partes del mundo, desde el FOSPA, desde acá de Quito y desde todas las organizaciones que estamos y personas que estamos aquí presentes en la audiencia que tienes mañana. Me gustaría recalcar, ¿no es cierto?, varias cosas que nos mencionaba N. Yo creo que lo más importante y poderoso de las palabras fue precisamente ese llamado a la unión de los pueblos panamazónicos, a la unión con los pueblos brasileños, a la unión con los otros pueblos que se encuentran en pie de lucha, ¿no es cierto?, que ya tienen experiencias y conocimiento de cómo hacer. Precisamente ese es uno de los objetivos principales que tenemos en el FOSPA, es poder juntarnos varios pueblos panamazónicos, intercambiar, ¿no es cierto?, las experiencias y con eso plantear acciones que se puedan realizar de manera concreta. Este proceso que implica FOSPA es precisamente este proceso de compartir e interrelacionar luchas. Es también importante mencionar, ¿no es cierto?, toda la pelea que mencionó N frente a la consulta popular de Sipo del Yasuní, que mediante una elección popular en Ecuador a nivel nacional con más del 58% de los votos, los y las ecuatorianas dijimos que no queremos explotación petrolera en el Yasuní y que se mantenga el petróleo bajo tierra. A pesar de eso, se mantiene en la explotación. Y precisamente esas son las acciones que se buscaría replicar y fortalecer para poder también exigir el cumplimiento. Y ese fue precisamente uno de los motivos por los cuales se solicitó que este FOSPA sea en Ecuador y por lo que estamos aquí presentes y organizándolo. Muchísimas gracias, compas. Le doy la palabra a Olivia Visa del Perú, de la nacionalidad Chapra. Muchas gracias, Olivia, y bienvenida. Olivia. No sé si nos escucha Olivia.
Olivia, Compa, estoy intentando llamarla aquí. Un segundito. ya, gracias. No sé si logramos contactarnos con Olivia. Compa, Con- aquí todavía no. No sé qué pasó. Quizás ha perdido la conexión de internet. Estoy intentando llamarla. Listo, gracias. Entonces, mientras intentamos conectarnos, no sé si es que tenemos preguntas, podemos pasar preguntas del público hasta mientras, o comentarios también, ¿no es cierto? Podemos abrir un espacio, una ronda de comentarios, preguntas de los participantes que están, que nos puedan comentar, ¿no es cierto? También sobre diferentes procesos y con eso podemos. Pablo, ¿tienes la mano levantada? Sí, sí, estimado Gustavo, un saludo a todos. Eh, Viendo retrospectivamente en relación a lo que fue Rurrenabaque y el onceavo FOSPA, yo creo que la situación política ha cambiado en casi todos nuestros países y este FOSPA se desarrolla en un contexto diferente al del anterior FOSPA. En el anterior FOSPA, en el caso boliviano, nosotros logramos avanzar en territorios libres de minería. Dos municipios no solamente se declararon, sino que se suspendió la otorgación de derechos mineros. Se avanzó en otros tres territorios indígenas, igualmente con la suspensión de otorgación de derechos mineros. Pero ahora vemos de que hay una nueva ofensiva muy fuerte para dar marcha atrás con estos municipios y territorios indígenas aquí en Bolivia. Estamos en medio de un conflicto muy agudo, son más de 40 días de bloqueo, pero en medio de los bloqueos que prácticamente han dejado sin alimentos a las ciudades, sin gasolina, donde ya se han habido
muertos por diferentes circunstancias, vemos que no para la agenda extractivista y no para en particular en relación a la minería. Y podemos vernos en muy corto plazo, en un par de meses, con la legalización de un montón de trámites mineros que durante años estaban sin actualizarse, sin legalizarse plenamente. Entonces, de ahí que creo que es importante ver cómo está cambiando la realidad y cómo tenemos que reajustar nuestras estrategias antiextractivistas en esta situación. Tanto en el caso, yo creo que Ecuador es probablemente uno de los países que más puede hablar porque probablemente es donde primero se ha dado un cambio de gobierno y de una agenda muy fuerte extractivista. Perú es otro. La situación de Venezuela es muy distinta desde la intervención norteamericana. Colombia, si el resultado de las elecciones es desfavorable, va a cambiar también. Y obviamente sería el caso de Brasil, si es que hubiera un resultado adverso en el caso de las elecciones. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo cambiamos? ¿Qué tenemos que reajustar? ¿Qué tenemos que hacer diferente en esta nueva coyuntura donde tenemos una agenda extractivista mucho más radical, sobre todo mucho más liderada por la potencia del norte y con gobiernos mucho más alineados en varios de los países? Entonces, creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos tanto para el tema del grupo de trabajo de hidrocarburos, de minería, como el de derechos de la Amazonía. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu comentario. Creo que es extremadamente pertinente tomar en cuenta las palabras de Pablo en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto regional y precisamente ponerle ese contexto en todas las discusiones que vamos a tener en estas casas, precisamente por lo que esto implicaría, ¿no es cierto?, para los territorios amazónicos y, y una Amazonía libre de extractivismos y con derecho, considerando que precisamente los gobiernos que se están avanzando en la región y están entrando, como bien mencionabas, Pablo, son aquellos eh, en contra de derechos o que están retrocediendo derechos y que precisamente buscan explotar todo, como dice nuestro querido amigo del norte, drill baby drill, esa es la nueva política. Eh, Olivia, ya entiendo que ya estás conectada, por favor, para que nos puedas ayudar. ¿Me deben escuchar? Muchas gracias, Olivia, se te escucha. Tienes la palabra. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí te escuchamos, Olivia. Ya, creo que voy a apagar la cámara para poder hablar mejor y porque estoy en ruta, estoy navegando en el río. Sé que esta reunión es muy importante, por eso es que estoy haciendo todo lo posible para poder conectar y compartir la experiencia en este evento tan importante que estamos prácticamente poniéndonos de acuerdo para ir con un solo lenguaje en agosto al HOSPA. Muchas gracias, Olivia. Tienes la palabra. Muchas gracias. Primero, saludar a cada uno de los panelistas y felicitar por esta posición firme a nuestros aliados que hicieron posible este encuentro virtual y a todas que están presentes escuchándonos. Yo soy Olivia de la Amazonía Norte del Perú, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. Desde que yo tengo uso de la razón, venimos resistiendo. También hemos sido golpeados por esta ola de extractivismo que viene amenazando nuestra existencia en nuestros territorios.
Dicho esto, nosotros como GTA, Gobiernos Territoriales Autónomos, hemos puesto un solo lenguaje. En Perú existe ahora 18 gobiernos territoriales, pero iniciamos con 9 gobiernos territoriales, de las cuales los 9 gobiernos territoriales hemos puesto un acuerdo que no queremos más extractivismo en nuestros territorios. Y asimismo, en nuestros planes de vida están las alternativas para no seguir dependiendo del extractivismo. También sabemos y somos conscientes de que no podemos decir de una noche a la mañana ya dejemos y pasemos al otro, porque ahí también corre el peligro de cómo transitar de un día a otro. Y eso también uno tiene que ser consciente, no se va a poder lograr de una noche a la mañana, porque esta llamada transición energética, ¿a quién contempla? ¿Quiénes están participando de la construcción? ¿Cómo lo quieren hacer? Es un mecanismo más de los estados, de los gobiernos para seguir vulnerando los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y no amazónicos. ¿O es que realmente esta transición va a contemplar las necesidades y reivindicar las violaciones de derechos que por años, cientos de años, hemos vivido nosotros como pueblos indígenas? Otro, no podemos pasar a hablar de una transición energética justa pues, mientras haya consecuencias graves de contaminación, de afectaciones, y no solamente de afectación ambiental, de afectaciones a los derechos humanos, las afectaciones económicas, las afectaciones políticas, las afectaciones de género. Por ende, nosotros desde Perú tenemos muchos frentes, los gobiernos territoriales, los pueblos afectados por más de 150 años de explotación petrolera en el norte del Perú, más de 60 años en Amazonía del Perú. Nos hemos juntado una, un grupo llamado Maramazonía. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de nuestros árboles, la pesca de los ríos, de los frutos de nuestro territorio. Territorio para nosotros es sagrado. Y si sigue esta expansión de seguir explotando, seguir concesionando más lotes petroleros, entonces vamos a seguir el ciclo vicioso de despojo territorial, violación a los derechos humanos, violación a los derechos ambientales y sobre todo al derecho de la naturaleza en conjunto. En el Perú, y hemos dicho no más petróleo. Sin embargo, con estas elecciones tan sorpresivas que vienen dándose en el Perú, estamos viendo qué manera o buscando alternativas de cómo frenar la expansión petrolera. Pero para ello, yo recalco lo que dijo la compañera de Ecuador. Necesitamos unidad. Necesitamos unirnos realmente.
Creo que se le desconectó a Olivia el... Sí, justo nos mencionan que se le cayó el internet precisamente por lo que estaba está en el bote. Olivia, ¿volviste a conectarte? Privadas y nacionales. Muchos han caído en las redes de estas tácticas divisionistas de las empresas petroleras, mineras, pero existimos dirigentes, líderes, lideresas verdaderas que estamos frenando. Y en estos encuentros, hermanos y hermanas, el mensaje debe ser un solo. En todos los espacios que tengamos la oportunidad para poder ser escuchadas, nuestro mensaje debe ser territorio libre de extractivismo. También decir que tenemos la capacidad de construir alternativas fuera o más allá del extractivismo. Creo que nuestros conocimientos tradicionales y ancestrales son el mejor ejemplo de cómo vivir sana, justamente en un territorio libre del extractivismo. Nosotros preexistimos a los estados, nosotros preexistimos a los gobiernos de nuestros países y hasta la fecha, a nivel nacional e internacional se habla de los bosques, de la Amazonía, un bioma, el bioma, la biodiversidad, pero esta biodiversidad y estos que existen todo lo que contiene la Amazonía es gracias porque están los pueblos indígenas cuidando y muchas veces, como dijo la compañera, arriesgando su vida. Pero seguimos acá. ¿Por qué? Muchas veces preguntaban, ¿por qué no dejas que ingresen? ¿O por qué te incentiva a seguir luchando? A veces preguntan, ¿cuándo te volviste ambientalista? Yo miro y digo, nosotros no somos ambientalistas. Nosotros nacemos para defender, porque es una manera de sobrevivir. Nosotros somos sobrevivientes a estas grandes empresas que destruyen la Amazonía. Nosotros no tenemos opciones de elegir ser defensores, defensoras, ser ambientalistas, porque desde que nacemos ya sabemos que nuestro territorio está siendo perseguido, que nuestro territorio está siendo amenazado y nos formamos desde el seno familiar para defender lo que es nuestro, para defender lo que es la vida. Porque créame que en el momento de que todos caigamos en la tentación de destruir nuestros territorios, va a ser el momento de que nadie pueda existir. La madre tierra es muy sagrada, la madre tierra es muy buena, nos mantiene vivos. Pero si seguimos cayendo o si no resistimos y si no luchamos para defenderlas, el momento que la madre tierra se destruye va a ir con todos nosotros. Porque ¿quién no pisa tierra? ¿Quién no respira aire? ¿Quién no toma agua dulce? ¿Quién no come alimentos producidos de la tierra? Esa es la filosofía de la nación Chapra para defenderla. Sin tierra nosotros no existimos. Hasta ahora no he visto a nadie en el planeta Tierra que vive comiendo petróleo, pobre. Nadie, todos necesitamos de lo que produce la tierra. Muchas veces en el desarrollo para los países centralistas dicen, no, ustedes son pobres. Hace poco en las elecciones, una periodista, cuando estábamos votando por nuestro candidato, es que los pobres no tienen nada que perder. ¿Por qué nos dicen pobres? ¿Por qué nos dicen pobres si nos persiguen en el territorio? ¿Por qué se van al territorio de los pobres a jodernos ahí, a fregarnos la vida? Si ellos son ricos, ¿por qué no se ponen en su casa y nos dejan en paz nuestros territorios, nos dejan en paz nuestros ríos? ¿Por qué si ellos son ricos, por qué vienen al territorio de los pobres a fastidiar? Hay que pensar mucho. A nosotros nos indignó, porque esa señora que dice que somos pobres, gracias a los pobres está comiendo. No creo que la señora coma cable o coma hoja, coma periódico.
come de la tierra, de lo que nosotros producimos, y respira el aire de que viene de nuestro territorio, de nuestros bosques. Solamente una máquina robot puede utilizar petróleo, gasolina y otros tipos de materiales para poder existir. Pero mientras tengamos sangre, todo ser humano, todo ser viviente necesita de la tierra para poder existir y generar generación tras generación, poblarse, aumentar. Hermanos, hermanas, en esta reunión, en este evento que se va a desarrollar en el HOSPA, vayamos con una sola fuerza, con una sola posición, con una sola decisión. Solo así vamos a poder resistir como venimos haciendo. Muchas veces no hemos tenido la gran oportunidad de conocer defensoras y defensores, líderes y lideresas de otros países. Yo debo de acá, claro, de agradecer a todos los aliados que se suman también, así como nosotros sumamos inteligencia, estrategia, sabiduría, ellos también suman sus esfuerzos, sus conocimientos, sus equipos tecnológicos para poder apoyarnos y poder hacer estos encuentros. Y estos encuentros para nosotros es una fortaleza más, que conocemos experiencias que podemos implementar en nuestros territorios, que podemos también optar por ese estilo de vida. Y bien sabemos que no importa el país donde que vengamos, toda la cuenca amazónica es vida y todos los amazónicos y no amazónicos necesitamos estar unidos para defendernos y protegernos. Lo que nosotros hablamos en territorio y fuera del territorio, en nuestros discursos y en nuestra posición, en nuestra lucha, no es un capricho, es un derecho. Y no solamente derecho como pueblos amazónicos, sino es un derecho como seres humanos que tenemos el derecho de existir, de vivir. Y al momento de que el pueblo nace para brindar apoyo a la existencia del planeta, debe ser reconocido. Y quiero recalcar que nosotros estamos haciendo, construyendo con lo poco que tenemos una ley y poder el gobierno reconocer, porque muchas veces, muchas leyes que el gobierno dicta están a su favor. No lo interpretamos muchas veces y decimos, ya salió una ley a favor de nosotros los pueblos indígenas. Pero si lo analizamos bien, esa ley, no todo está bien dicho. Hay comunidades reconocidas, como dijo la compañera de Ecuador. Pero cuando hay un interés, como ellos lo llaman, nacional, y yo le podría decir interés para ellos, esos derechos se vean violentados. Porque por más que tengamos derechos territoriales reconocidos en una norma de nuestro país, cuando empieza a mover plata el extractivismo, esos derechos se vuelven inexistentes. ¿Y cómo nosotros frenamos eso? ¿Cómo nosotros defendemos? Solamente con la resistencia, hermanos. Si nosotros nos debilitamos, ¿quién va a luchar por nosotros? Por eso tenemos a la Madre Tierra que nos fortalece para seguir continuando esto. Sin título o con título, seguimos nosotros luchando. Nosotros que no tenemos título, estamos resistiendo. La posición política del movimiento indígena debe de unirse sin importar la dimensión geográfica de los países que los colonos han puesto para dividirnos. Somos indígenas, somos un solo territorio. Existimos porque hay un territorio y eso debería ser nuestro mensaje, hermanos. Muchísimas gracias, Olivia, por tus mensajes y acogemos tu mensaje, ¿no es cierto? Existimos porque hay un territorio. Creo que es fundamental lo que comentas en relación a la necesidad, ¿no es cierto?, de juntarnos nuevamente, ese llamado que haces, al igual que M, que hace un llamado a la unión de los pueblos panamazónicos. Y creo que precisamente ese es el espacio que estamos buscando con el 12º FOSPA Puyo.
Creo que es fundamental, ¿no es cierto?, la idea de que precisamente las alternativas más para el extractivismo o que los pueblos tienen las alternativas más allá de los extractivismos y que no tenemos que caer en esta lógica perversa de caer en el mismo ciclo de vulneración de derechos que es la explotación petrolera y la explotación de recursos. Precisamente como tú bien dices, no hay de la tierra vivimos y por eso y por la tierra tenemos que defender tanto los derechos de la naturaleza y eso es defender los derechos de los pueblos. Creo que con esos mensajes podemos ir cerrando este espacio de webinars. Por último, a todas y todos los presentes, un poquito recordarles, ¿no es cierto?, que estamos en el primer webinar de la Casa 1, que es Territorios Libres de Extractivismo y para una Amazonía con Derechos. La intención de esta casa es precisamente poder dar el espacio a estas discusiones, estos debates y poder llevar a un plan de acción en Puyo, poder salir, ¿no es cierto?, del 12º FOSPA con un plan de acción. Quiero invitarles a todas y todos los aquí presentes a formar parte y a unirse en la casa. La intención que tenemos y la metodología, cómo vamos a seguir trabajando el proceso, ¿no es cierto?, es mediante reuniones virtuales, las cuales se están desarrollando todos los días lunes a las 10 de la mañana, con la intención precisamente de ir ahondando en estos debates, en estas conversas y tener estas visiones y estas perspectivas para poder ir construyendo un análisis estratégico, ¿no es cierto?, de cuáles son los contextos de los países. La intención que tenemos en estas reuniones virtuales que se irán desarrollando desde aquí hasta agosto es precisamente ir poder construyendo y poder construir conjuntamente un contexto de lo que está pasando en la región, un contexto de qué es lo que está pasando en los diferentes países y cuáles han sido las iniciativas de las y los defensores de derechos territoriales de la Amazonía, los derechos de la naturaleza en la región que han funcionado, que están caminando o que hay que empujar. Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos juntarnos? Con la intencionalidad de que en agosto, cuando nos encontremos presencialmente en Puyo, podamos trabajar conjuntamente en un plan de acción en el cual podamos identificar objetivos claros, podamos generar niveles de intervención estratégica, acciones concretas y priorizadas, ¿no es cierto?, que generemos mecanismos de articulación e incidencia, alguna especie de cronograma y podamos generar efectivamente un seguimiento, una incidencia, una acción concreta y conjunta de los pueblos panamazónicos para ir desarrollando y construyendo y fortaleciendo este espacio de construcción colectiva que se llama FOSPA. Con esto, compañeros y compañeras, dado que ya vamos 1 hora y media de webinar, un evento extremadamente ha sido muy, muy interesante y enriquecedor. Por parte del FOSPA Ecuador, me permito invitarles a todas y todos a seguir participando, a unirse vamos a compartir nuevamente los diferentes links para poder unirse en los chats de debate y conversación y con eso poder seguir participando en las reuniones. Nosotros estaríamos comentándoles próximos eventos y webinarios que se van a desarrollar para poder continuar con una conversa y debate. Con eso, creo, sin más, les agradezco la participación y concluimos con este webinario. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos. Gracias.